En un país, en cualquier país, hay gente muy trabajadora. Hay gente muy estudiosa. También hay gente muy rica y gente pobre. Hay personas con ética, hay ladrones, hay gente muy floja y perezosa que pues no quiere trabajar. Hay enemigos externos, hay enemigos internos. Hay rencorosos, hay corruptos, hay criminales. Hay políticos honestos, hay políticos asesinos. Hay empresarios responsables y empresarios hijos de... Bueno, hay de todo y siempre lo habrá. Un presidente de un país tiene que gobernar para todos ellos, no luchar contra ellos ni confrontarlos, porque todos son el país. Tampoco el presidente está para complacer a unos o a otros, no. El presidente tiene que ser un gran estratega para guardar el equilibrio entre toda esta fauna que somos nosotros mismos, los propios seres humanos. Cuando el presidente es un ignorante o un egoísta, pues no trabaja para el equilibrio, trabaja para la ignorancia o trabaja para llenarse los bolsillos de todo lo que puede. Me duele tanto ver a un presidente que se queje. ¡Qué error! Pues obvio, jamás es fácil gobernar un país. Si se queja, que se dedique a otra cosa. Un país es y siempre será un mosaico al que hay que ayudarlo a entrar en equilibrio. Ojo, presidentes y sociedades y pueblos de todo el mundo. De lo contrario, fuego, fuego como el que estamos viendo ahí. Violencia. El único terrorista es Alejandro Yamatei y todos esos diputados del Congreso de la República. Tensión y multitudinarias protestas exigen la renuncia del presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, y de todos los diputados. Estamos cansados ya de tanto abuso por parte de las autoridades. La verdad es que Guatemala llora sangre, el pueblo está harto. Acusan al presidente de corrupción y de impulsar en el Congreso el presupuesto 2021. Denuncian que favorece a las empresas y no atiende los problemas más urgentes: pobreza, salud y educación. O que el dinero para la nutrición se usa para comprar un edificio nuevo de oficinas. Resultado: le prenden fuego al Congreso. Estamos indignados porque realmente usan los fines y nuestros impuestos para otras cosas, para alimentar a personas que tienen su dinero y tienen realmente riqueza porque no les pagan un sueldo mínimo como a las demás personas. Ante la crisis social, los diputados anularon y archivaron el decreto del presupuesto 2021. Suspendieron los préstamos por $614 millones para financiar el gasto. Los diputados, la mayoría oficialista de derecha, están furiosos. Argumentan que el pueblo votó por ellos mismos. Dicen que la gente pobre en realidad está manipulada por los movimientos anómalos. Un diputado los insultó, llamándoles comedores de frijoles. Gracias, señores, por estorbar el desarrollo de la población guatemalteca. Pero ahí está el voto y no es por temor a nadie, ni por excusa porque no tenemos que agachar la cabeza, más que solamente nuestras rodillas e inclinarlas delante de Dios, y delante de cualquier comelón de frijoles estaremos de pie todo el tiempo. Los manifestantes también quieren que renuncie el presidente por su mala gestión ante la COVID-19. Muchos dicen que los que van a los hospitales solo a morir se van, no los atienden y que la atención está muy mal ahí, entonces ¿para qué ir ahí? Mejor aquí en mi casa. Además, el procurador de los derechos humanos acusa al gobierno de Yamatei de pagar a vándalos para entonces criminalizar las protestas y reprimirlas. Lamentablemente Guatemala no cumple las condiciones. Absoluto repudio y total condena ante los hechos vandálicos y agresiones realizadas por un grupo armado en contra de la manifestación pacífica en la Plaza de la Constitución. Jordan Rodas Andrade, procurador de los derechos humanos. Guatemala lleva más de 4.178 muertos y más de 123.000 infectados por coronavirus. La mitad de los niños guatemaltecos de 5 años en total desnutrición. El 60% de Guatemala está en la pobreza. 21% en pobreza extrema. Guatemala está en el lugar 146 en la lista de corrupción.
Guatemala es uno de los países más violentos del mundo. En 2019 registró 3.578 homicidios. Muchísimas gracias a Ali Hosseini, que es el investigador el día de hoy, Keivan Moselin, el periodista en jefe, el gran Keivan, y Youssef Mosafari, pues el coordinador internacional, ahí moviendo todas las fichas. Y a usted le agradezco mucho por estar siempre ahí detrás de la cámara, detrás de la razón. Gracias. También le agradezco tanto que me haya invitado a escribir el prólogo de un libro que es una obra maestra, escrito por intelectuales de toda América. Él es creador de la disciplina La Humanología. Carlos Santamaría, muchísimas gracias por estar aquí. Te agradezco mucho. Y justo en Guatemala, analista político, periodista de corazón y productor de televisión. En la universidad es profesor de Relaciones Internacionales. Cecil de León, mil gracias por estar aquí en Detrás de la Razón. Buenas noches aquí en Teherán. Gracias. Cecil, comienzo contigo. A ver, ¿es el presupuesto la gota que derrama el vaso o es el malestar de la sociedad por el secuestro del gobierno desde hace ya muchos años por la mafia? Por favor. Efectivamente, un placer estar con ustedes, contigo, Roberto, gracias, tus invitados y tus productores. La realidad es que, pues sí, es una suma de situaciones que se han venido dando desde toda la historia, pero especialmente que se ha venido dando este malestar y catalizándose en las plazas desde 2015, cuando renunció el presidente de entonces, el general Otto Pérez Molina, y su vicepresidenta, y hoy están guardando prisión. Todo esto porque la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, pues desenmascaró el sistema. Hay que reconocer que le quitó el antifaz a los actores políticos y empresariales y también le quitó la venda a buena parte de la sociedad guatemalteca. Así que ya no son solo rumores o decires respecto al sistema corrupto político guatemalteco, sino que ya las evidencias cada día más saltan a la vista. Y pues la culminación de todo este malestar se dio especialmente por la gestión de parte del gobierno y del Congreso, o sea, de la clase política y de los empresarios, con el tema del COVID-19, porque sobre todo se hicieron préstamos que elevaron prácticamente en 100% la deuda externa e interna del Estado guatemalteco, y lo hicieron primero en horas de la madrugada, pero dos en situación de restricción de garantías ciudadanas, y por tanto la población no podía llegar al Congreso a manifestar su rechazo. Así que, y esto fue pues en marzo, abril, mayo de este año. Es de señalar que tanto el gobierno como la legislatura tienen apenas 10 meses de existencia, y pues el rechazo es total. Pero hay que entender que no es solo la ciudadanía y los intereses de la ciudadanía, en todo caso, lo que está en juego. En realidad es producto del choque de los grandes intereses que los dueños del país tienen en disputa. ¿Quiénes son los dueños del país? Perdóname, Cecil, ¿quiénes son los dueños del país? Son los grandes empresarios, ¿verdad? Algunos aglutinados en CACIF, que es la cámara que aglutina a los empresarios, la Asociación de Empresarios, y que es una asociación, y la Fundación Fundesa, que aglutina a otros empresarios alrededor de Dionisio Gutiérrez. Estos dos grandes sectores de capital pues tienen grandes diferencias, especialmente con el presidente y sus aliados políticos, porque en la repartición del presupuesto nacional, que también se hizo en horas de nocturnidad y a escondidas de la población, pues los intereses de sus financistas y de sus apoyos externos no se vieron reflejados. Oye, entonces, Cecil, perdón que te vaya interrumpiendo, pero el diputado de los frijoles dice que pues ellos ganaron, que confíen, que el pueblo votó por ellos y que confíen en lo que están haciendo. A ver. Ese es el discurso que ellos tienen para legitimarse, pero hay que entender que la población no se ofende tanto por el tema de lo de los frijoles, sino porque un antecedente de hace 2 o 3 semanas
en una interpelación en el Congreso, el encargado de la seguridad del presidente justificó grandes gastos en comida gourmet, en los gastos del ejercicio de la presidencia, diciendo que los embajadores de otros países verían como una ofensa que les ofreciéramos frijoles. Los frijoles y las tortillas en Guatemala y en Mesoamérica pues vienen a ser la dieta diaria de los habitantes. Bien. Esto más bien ha sido un distractor, un globo, como decimos nosotros, porque al principio y cuando explotó esta gran manifestación de hace 2 semanas, pues el objetivo ha sido solicitar la renuncia del presidente, porque el mismo vicepresidente le solicitó la renuncia al aceptar que no habían dado la talla como binomio, como equipo de trabajo. Déjame ir con Carlos. Carlos, a ver, desde fuera, allá afuera donde estás, afuera de Guatemala, claro, pues estás dentro de tu casa, ¿cómo explicas lo que está pasando en Guatemala, querido Carlos? Directo amigo Roberto y a nuestro acompañante también, es sencillo de entenderlo, difícil de resolver. Desde la colonia viene la corrupción en Guatemala. En prácticamente 36 años se exterminaron 250.000 guatemaltecos, 60 a 80.000 personas fueron desaparecidas y continuó esta élite que tiene algunas contradicciones entre ellas manejando el país. No hay que olvidar que este nuevo presidente, Alejandro Yamatei, viene por un movimiento que se llama Vamos por una Guatemala diferente. Y lo que ha ocurrido es que todo ha sido similar. En realidad, la corrupción es de un grado tal que el presidente se dio el lujo de decir al pueblo que ya no va a haber más inversión en COVID-19, porque él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora le corresponde al pueblo defenderse solo, usar mascarillas, y es su propia responsabilidad. Lo que se está viendo entonces es que se descarga en el pueblo. Entre paréntesis hay una cifra muy delicada. El 73% de la población está en límites de pobreza y el 60% no tiene siquiera para vivir diariamente. Oye, Carlos, pensé que ibas a decir, bueno, ahora ya es por responsabilidad del coronavirus, ¿no? El que se eche para atrás y ya no los contagie. Bien, no, yo quiero preguntarte, ¿qué tanta responsabilidad tiene también el pueblo y qué tanto el enemigo externo, que es siempre el culpable y la herencia de la conquista? Y esto te lo pregunto porque, Carlos, porque vemos el ejemplo de Bolivia, que votaron y regresaron a Evo, o vemos el ejemplo de México, que votó el pueblo y ganó limpiamente la izquierda. Lo que ocurre es que en Guatemala la tendencia no ha sido como en Bolivia o como en México a construir un gran movimiento popular de justicia social. No estamos hablando de izquierda, derecha o centro, solamente que defienda los intereses de la gente. Eso no se ha construido, y mientras no se organice un movimiento popular grande que defienda esos intereses y haga concientización, no se podrá hacer el cambio. No olvidemos que votan en las elecciones cerca del 40% de la población. O sea, de 8 millones de votantes, solo votan 3 millones y tanto. O sea que si no hay todo un trabajo de concientización desde las bases, e incluso diría desde las organizaciones indígenas, que son casi el 45%, no va a haber esta probabilidad de cambio y va a quedar en un estallido sin una producción real. La Asamblea Nacional Constituyente debe ser el objetivo de toda la gente para cambiar esta diputación que sirve solo a las empresas extranjeras.
tocaste un tema medular en todo el mundo, Carlos. ¿Qué tanto existe la democracia cuando pueden ganar limpiamente, pero cuando los electores ni están informados o ni siquiera pueden votar o ni siquiera les da gana votar porque pues, no confían en las instituciones? Muy importante lo que dices. A ver, Cecil, yo quiero preguntarte esto que es muy importante para Guatemala, para la esencia guatemalteca y para la esencia de América Latina. Hay muchos elementos para explicar la situación en un pueblo. Te enumero algunos y tú me dices, por favor, qué porcentaje hay de esto. Tenemos al enemigo externo, las grandes corporaciones saqueando los países, gobiernos como Estados Unidos provocando golpes de Estado o protección a sus negocios. Digo, Centroamérica se lo conoce bien eso. Tenemos operaciones de inteligencia vía la CIA, alianzas con el narcotráfico, tenemos el crimen local, tenemos gobiernos corruptos, tenemos una sociedad con escasos valores que permitan resistir la corrupción y el robo, tenemos empresarios guatemaltecos, en este caso voraces, tenemos también pereza, apatía por esforzarse de las personas, de los individuos, lo que también produce pobreza. ¿Qué factores encuentras en Guatemala para explicar todo esto, por favor? Todos los que enumeraste, excepto el último, porque la gente en Guatemala trabaja antes del sol, se levanta para trabajar y se acuesta después del sol. Es uno de los países donde la mano de obra es muy explotada. La mayoría es analfabeta como población, más del 50% es analfabeta, el 56%. Además existen 23 idiomas de los pueblos originarios, 24 culturas diferentes, es decir, son muchos los elementos que contribuyen a que Guatemala esté como esté, pero también todo esto que enumeraste se resume en que desde 1954 Guatemala fue invadida. Recordemos por la CIA, por una operación financiada por la CIA cuando fue derrocado el presidente coronel Jacobo Arbenz, y desde entonces no solo la ideología, sino la ideología anticomunista y la doctrina del enemigo interno de seguridad nacional de los Estados Unidos ha privado hasta 1996 con la firma de la paz, después de 36 años de guerra, que esa situación, esa visualización del Estado de parte del enemigo, del ciudadano opositor como enemigo a la existencia del Estado, dejó de existir y se pasó a una doctrina de seguridad ciudadana donde el ciudadano es más importante que nada, y a una doctrina de seguridad democrática para fortalecer las instituciones de la vida democrática. Estas han venido siendo desde 2015, pero especialmente a partir de este gobierno, especialmente, han venido siendo destruidas ambas visiones estatales, y a partir, sobre todo, desde hace 15 días, pero podríamos decir desde la instalación de este gobierno, hemos visto el retroceso a una visión de Estado que creíamos ya superada, y vemos a algunos elementos, algunos personajes, algunos actores políticos y oficiales que creíamos que ya habían desaparecido y que vuelven con una mentalidad contrainsurgente de los años 80 en Guatemala, donde fue que el Estado rebasó los límites de cualquier, y se produjo la barbarie, se produjo el genocidio, se produjo la eliminación de pueblos originarios enteros y de grandes cuadros intelectuales de la universidad, de la vida nacional, que hoy pues podrían ayudar a resolver no solo esta, sino desde hace mucho tiempo esta crisis que hoy explota de esta manera. También podríamos hablar del racismo, Cecil, y quiero que me hables un poquito rápido porque también quiero ir con Carlos. Este señor que me pareció verdaderamente, no sé si da pena o risa, el de los frijoles, no quiero hablar de él, sino te pregunto, ¿eso de los frijoles ilustra cómo la derecha o ciertas personas o incluso el presidente ven a los indígenas, ven a la gente pobre? Este es parte de esa cosmovisión que tiene. Es correcto, y aquí es una visión absolutamente racista, discriminadora, clasista, es decir, expresan su supuesta superioridad a través de expresiones como esta. Sin embargo,
Es claro que la población indígena originaria tiene como dieta básica el maíz y el frijol, pero no solo es la población indígena, es también la población no indígena campesina y es la población también, digamos, la gran mayoría mestiza, ¿verdad? Entonces, pero también hay que entender que la comunicación política tiene grandes distractores y este tema es un gran distractor precisamente para poner de lado lo que se gestó en la plaza, que ha sido la solicitud de renuncia del gobierno actual, la solicitud de renuncia del Congreso actual y fundamentalmente, como lo decía el compañero, una asamblea constitucional. No le pongo yo nacional constituyente porque aquí adentro de Guatemala hay una discusión entre nacional y plurinacional, pero en todo caso una asamblea constituyente es el camino para resolver por lo menos los problemas que tenemos hoy, que incluso los acuerdos de paz no han sabido resolver en su totalidad o no pudieron ser implementados. Bien. Gracias, Cecilia. Ahora me vas a contestar quién le prendió fuego al Congreso, pero primero déjame ir con Carlos. Esta pregunta es muy importante para todas las manifestaciones del mundo. Carlos, ¿qué tan válido es quemar para que escuchen la voz de la protesta y quemar solo por vandalizar? Realmente esta quema es lo que los medios de desinformación le han dado al mundo para esconder que realmente sí existe un enemigo externo, pero es considerado para las élites su amigo. Donald Trump extrae de Venezuela su riqueza, extrae de Guatemala su riqueza y para Guatemala es un amigo. Por eso la Organización de Estados Americanos llega a hacer su papel de amigo, siendo quien le quita poder a todo este sector popular. Bien. Y también, obviamente, el Fondo Monetario presta esos millones de dólares que Cecil los aclara tan claramente, ¿no es cierto? Y entonces la única respuesta es: las quemas no son importantes. Lo importante es la movilización popular, pero los medios masivos de desinformación van a intentar ocultar la verdad, que existe alta corrupción y represión hacia un pueblo digno como es el guatemalteco. Ya me dijiste cuál es la solución, Cecil, tenemos 30 segundos, esa constituyente, pero en 30 segundos respóndeme, ¿quién le prendió el fuego al Congreso? Y el diputado otra vez de los frijoles dijo que hay movilizaciones o que los pobres están siendo manipulados y desinformados por ciertos intereses ocultos. ¿Hay posibilidad de esto o es imposible que también se manipulen a los pobres para ganar otro tipo de intereses, por favor? Sí, cómo no. Quien quemó el Congreso fueron elementos estatales de la inteligencia militar y de la Policía Nacional Civil. Bien. Estas son viejas operaciones de manual que se hacían en los años 80 y que quisieron hacerlo, pero les salió muy mal por falta de práctica. Hace 15 años fue la última vez que se intentó quemar el Congreso. Simplemente se quemó una puerta de ingreso y el autor de eso recibió 15 Bien. Años de prisión. No. Nos vamos, Cecil, solo dime, ¿hay posibilidad de que haya infiltrados entre la gente pobre para manipularlos? Sí, los partidos pagan también a la gente pobre porque la gente pobre necesita comer, especialmente en esta coyuntura. Te agradezco mucho, Cecil, gracias, un abrazo, Carlos, gracias. Yo a usted lo dejo con las imágenes que no queremos ver ni en Guatemala, ni en otros países, ni en ningún país. Señores presidentes, no es su país y se gobierna para el equilibrio. Y nunca se queje. Hasta mañana.